Hola, muy buenos días. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Para mí es un gusto estar con ustedes la mañana de hoy compartiendo mm, este tema eh, que hace parte pues, de las charlas que venimos realizando de manera mensual desde pues, el espacio virtual que nos facilita los Laureles, Funerales Los Laureles y sus unidades de apoyo al duelo. Bueno, es posible que ustedes ya hayan estado en este encuentro y ya me conozcan. Si no, pues me presento. Yo soy Cristian Arbeláez, yo soy psicólogo. Desde hace ya varios años vengo trabajando la clínica individual, he coordinado grupos de apoyo, he realizado pues, clínica particular, pues psicología clínica, y también he acompañado procesos de duelo, también temas que tienen que ver con la pareja, enfermedades catastróficas o de alto costo como el VIH, algunos diagnósticos de cáncer. Y bueno, lo que nos convoca hoy es el tema que está relacionado con el Día del Padre, a propósito de la, llamemos la celebración o conmemoración del Día Internacional del Padre, pues que acá en Colombia se va a celebrar mañana. Eh, Estados Unidos, España, Colombia, creo que otros países más, se acostumbra a que esta celebración
se realiza el tercer domingo del mes, ¿sí? Y su origen, pues, nos remite aproximadamente a 1909, también en Estados Unidos, al igual que el Día de la Madre, pues por eso utilizo la palabra también, eh, cuando una mujer de nombre Sonora Smart Dodd decide conmemorar o hacerle un homenaje a su papá, un veterano de guerra, quien se ocupa pues, de todos sus hermanos, de ella y todos sus hermanos, es decir, pues sus hijos, tras la muerte de la madre, quien falleció al dar a luz, ¿sí? Al último de los seis hijos. Esta mujer, Sonora Smart, se sintió inspirada precisamente por el movimiento que se venía realizando de la celebración del Día de la Madre. A propósito de esta historia, pues lo hablamos en el video el mes pasado, pues en la charla que tuvimos sobre el Día de la Madre, pues ahí está un poquitico más detallada la historia, pues tampoco se trata de que yo les cuente todos los detalles de ella, pero cuando Anna Jarvis decide honrar la memoria de su madre y comienza a hacer ciertos contactos, pues, acercarse a ciertas personalidades influyentes para que acepten el Día de la Madre pues, y posteriormente este es aceptado, eh, Sonora Smart, quien había asistido a un par de conferencias, bueno, paréntesis, esto fue en 1907, habían pasado más o menos 2 años para 1909, donde ya Sonora Smart decide, inspirada por estas charlas, hacer lo mismo por su papá. Se acerca a unos representantes religiosos y recibe el apoyo de ellos. Y bueno, van pasando algunos años hasta que, digamos, se empiece a instaurar o a instalar este día como un día nacional de conmemoración pues, por el Día del Padre. Es hasta 1900, espérenme, yo creo que creo que fue en 1974 más o menos, cuando Nixon, el presidente de Estados Unidos, a través de una ley, ya lo declara Día Nacional. Puede que me haya equivocado en la fecha, pero bueno, sabemos que ese tipo pues como de conmemoraciones también reciben como ese aval eh, pues desde de los gobiernos. Eh, Otro paréntesis, que pues tiene relación con lo que nosotros estamos hablando, por ejemplo, la celebración nacional, internacional de los brazos vacíos, que es para aquellas situaciones de duelo perinatal, pues hasta cierto tiempo no había sido legislado, no había sido pues como reconocido. Ya se ha avanzado pues bastante en ello. Con esta charla pues vamos a digamos, como a complementar lo que comenzamos a hablar el mes pasado, a propósito de la muerte de la mamá. Y es que, digamos que las relaciones más significativas, más bien, la palabra que podría utilizar, más representativas y que dejan una huella más honda en nuestro psiquismo, es la relación que nosotros tenemos con papá y mamá, ¿sí? Cuando tuvimos la charla por el Día de la Madre, yo les compartí unas reflexiones que me venía haciendo a propósito de este tema, reflexiones pues que van surgiendo de pensar estos asuntos y es cuando nosotros estamos hablando de Día de Madres y duelo, ¿de qué madre estamos hablando? Entonces les ponía el ejemplo, podemos estar hablando de una madre que ha fallecido y entonces quien está en duelo es el hijo o la hija, ¿sí? Pero también podemos hablar de una madre que ha perdido a su hijo y se encuentra en duelo. Para esa madre también el Día de la Madre es un día de dolor, es un día de malestar, es un día de tristeza. Eh,
Ahora, bueno, también había pensado en otra posibilidad a propósito de una paciente que venía acompañando y es, tú eres madre, tienes a tu hijo, a tu hija, pero estás en duelo reciente por la pérdida de tu mamá, ¿cierto? Entonces, veíamos que cuando hablamos de un duelo por una figura paterna, no es en un solo sentido, o en un solo contexto, sino que hay muchas posibilidades de vivir estos duelos. Ahora, pues llevándolo al tema del duelo por el padre, pues podríamos hablar también de las mismas, como de las mismas variables. Podemos decir que tú eres un hijo o una hija que estás en duelo por la muerte de tu papá, ¿sí? Podríamos decir que tú eres un papá que está en duelo por la muerte de uno de tus hijos, o podríamos decir que tú eres padre, tu hijo vive, tu hija vive, pero estás en duelo por tu papá, ¿cierto? Entonces, pero también aquí caí en la cuenta de algo en lo que no había pensado el mes pasado, y es que el duelo por el padre o el reconocimiento del padre o de la madre también se extiende a los tutores o a otras figuras con las que no se tiene necesariamente esa, esa línea consanguínea, ¿cierto? O de crianza. Podríamos estar hablando de que esa línea directa de progenitor. Podríamos estar hablando del duelo paterno, el duelo pues, en el sentido de la madre, por la abuela, por el abuelo. También podríamos estar hablando del duelo por ese tío o esa tía, por ese hermano mayor, ¿sí? Y es que entonces eh, la relación a la que me refería hace un momento, esa relación que deja una profunda huella en nuestro psiquismo, no necesariamente está dirigida de forma exclusiva a quien aportó la semilla biológica para que yo ahora esté acá presente en esta realidad o en este plano, ¿sí? Ese duelo o esa relación puede estar extendida al padre adoptivo, ¿sí? Como les decía, pues al padre biológico, al padre o al tutor, al que asume ese rol, al que asume pues ese lugar. Entonces, alguien podrá decir, y lo hablábamos también el mes pasado, yo no tengo un duelo porque yo no tuve papá. Yo escuchaba muchas veces en clínica, no, cuando uno hace de pronto la anamnesis y está construyendo pues como pues, la información de la historia, ¿cierto? Tienes hermanos, tus padres, quienes fueron, viven, etcétera. A veces alguien te responde en consulta, no, yo no tuve papá, o mi papá murió hace muchos años, o yo estaba muy chiquito. Y se podría pensar que el no haber conocido a esa persona no va a causar eh, una huella. En algunos casos sí la causa, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad de acompañar a un adolescente que más o menos ya atravesando precisamente en esa etapa, en esa fase de su ciclo vital, se activó el duelo por su papá. Su papá murió cuando ella todavía no había nacido y entonces el malestar que ella nombraba era, yo por qué no tuve papá. Y algo que vinimos trabajando es, vale, si lo tuviste, no tuviste la oportunidad de compartir con él, pero el hecho de que no lo hayas conocido no quiere decir que no haya existido. Prueba de que haya existido es que tú estás acá. Pues hablamos un poquito de que, bueno, yo hasta el momento no he conocido al primer bebé probeta que haya nacido en un laboratorio y que pueda decir, no, es que a mí me fabricaron pues de manera sintética. No, todos requerimos de la unión de un hombre y de una mujer para que se genere esa concepción y nosotros estemos acá.
Y entonces a esto que acabo de decir vamos a prestarle atención porque voy a volver sobre ello ahorita más adelante, ¿cierto? La unión de este hombre y de esta mujer, que pueden haber sido lo que hayan sido, ¿sí? Pero fue pues, gracias a ellos o, o pues debido a ellos que yo estoy acá con con la posibilidad, con la oportunidad de vivir una experiencia humana, ¿sí? O sea, se encontraron estas dos personas, fue un accidente, fue una noche de copas, no estaba planeado o sí estaba planeado. Las razones con las que haya sido es debido a estas dos personas que yo puedo estar acá. Y al yo estar acá, puedo tener experiencias, puedo aprender, puedo sentir alegrías, puedo sentir tristezas, puedo pues conocer cosas, puedo estar en la vida, ¿sí? La vida como esa oportunidad de, de, de que sucedan cosas, pues, ¿cierto? Para algunos puede haber digamos, una cierta queja o un cierto malestar y decir pues, a grandes voces, es que yo no pedí nacer, yo no les pedí a ustedes que me trajeran al mundo, a mí nadie me preguntó. O sea, y yo he citado en algunos momentos una frase de Andrés Caicedo, nuestro escritor caleño, eh, pues la frase tal vez fuera de contexto se puede recibir de manera un poco fuerte y incluso podríamos rechazarla. La frase que acude a mi memoria es, tus padres te trajeron al mundo, que ellos te mantengan y págales con mala moneda. Uno decía, pero ¿qué es eso? ¿Cómo un hijo le va a decir eso a sus papás? Pues uno teniendo esa frase pues descontextualizada, uno tal vez podría emitir un juicio de valor. Eh, y para no pues irme por el lado de la historia de Andrés Caicedo, pues él tenía, digamos, una postura frente a la vida pues, muy particular. Otra de sus frases era eh, cuidar a los padres del horror de ver a sus hijos envejecidos, ¿cierto? Porque nadie quiere a los niños envejecidos. Más o menos estoy parafraseando sus palabras. Y es que aquí entra en juego esa idea de, y puedo hacerlo entre comillas, y pues, a veces tal vez no tanto, de ese orden natural, perdón, orden natural en tanto no existieran los accidentes, en tanto no existieran los homicidios, en tanto no existieran los suicidios y otras causas de fallecimiento, un orden natural donde seremos nosotros quienes tendremos que asumir la tarea de enterrar a nuestros padres, ¿sí? Entonces, hablábamos, cuando podíamos eh, nombrar los distintos padres, o las distintas madres en duelo, que también puede ser un padre, a propósito del Día del Padre, por supuesto, en duelo por perder a su hijo. Y ahí es donde viene esa sensación de lo antinatural. Es que yo se suponía que debía haber muerto primero, yo que tenía más años, yo que había vivido pues más la vida, ¿cierto? Y con mayor razón si esta muerte ocurre, la muerte de este hijo ocurre a una temprana edad. Existe esa sensación de lo antinatural, lo irracional, lo injusto y lo que da rabia. Y esto nos lleva entonces a una cierta digamos, idea de aceptación de que, ok, si el que fallece ya es un padre pues, entrado en años, pues ok, tiene más sentido que, que eso siga ese orden natural. Lo cual no va a significar que entonces no nos vaya a doler, ¿sí? Mm, pensar, ¿cierto? En la otra vía que entonces, como ya estaba muy anciano, como ya pues, estaba muy enfermo y como ya había vivido pues lo suficiente, pues el hecho de que tú estés en duelo o en un duelo sobre todo intenso,
no tendría por qué ser. Yo recuerdo en una charla que se me acerca una chica a propósito de la muerte de su abuelo, mmm, entré muy afectada y enojada porque se sentía muy juzgada de estar triste por la muerte de su abuelo. Porque la gente le decía a las personas alrededor, y muchas veces estas personas alrededor son los mismos familiares diciéndole, pero ¿por qué lloras? Ya, pues ya tenía muchos años, ya era justo que muriera. Ella no quería que muriera. Porque esa figura paterna era inmensamente significativa para esta chica. ¿Sí? Era inmensamente, pues había un vínculo muy estrecho. ¿Sí? Era una figura inmensamente representativa para ella. Porque, ¿qué podríamos decir que nos evoca el padre? En el pasado grupo de apoyo que tuve la oportunidad de acompañar, yo les preguntaba, ¿y ese papá qué evoca para ustedes? ¿Sí? Entonces puede evocar el amor, puede evocar la fuerza, puede evocar la autoridad, puede evocar la responsabilidad, puede evocar la sabiduría, ¿sí? Pero también puede evocar la violencia, claro, ¿sí? Porque siempre hay, digamos que hay dos caras de la misma moneda. También puede evocar la violencia, también puede evocar el maltrato, el licor, los golpes, los gritos, el abuso sexual también. También puede evocar el abandono, ¿sí? También puede evocar, como les decía, pues esa ausencia. Y entonces aquí empiezan unos imaginarios sociales que van entrando y van calando. Tal vez ustedes quienes están escuchando esta charla los han escuchado. En la época de la violencia aquí en Medellín no era extraño escuchar de los jóvenes que se dedicaban a delinquir, que además sus padres, había, hijos de padres también que habían tenido pues este tipo de actividad y que habían muerto y que ellos crecían pues solamente con madres solteras, que esta frase literal, bueno, no lo voy a decir literal, pues porque no quiero utilizar palabras groseras aquí en un video que va a estar pues montado en un canal, en una red social. Voy a cambiar la palabra, pero ellos decían, madre solo hay una, padre puede ser cualquier, una palabra que rima con fruta, ¿cierto? Padre puede ser cualquier desgraciado, ¿cierto? Y había otra frase en otro sentido y es, yo la vine a conocer ya un poquito más adulto y decía, eh, más o menos como los hijos de mis hijas, mis nietos son. Los hijos de mis hijos, no sé cómo exactamente termina la frase, si alguien la tiene me la quiere escribir por ahí por el chat, se lo agradecería, pero es como que, claro, hay en los órdenes, ¿cierto? Yo puedo decir que el hijo de esta hija sí es mi nieto, ¿cierto? Pero el hijo de este hijo, a mí que me garantiza que realmente sea mi nieto. Pero ya sabemos que lo que jala o lo que vincula no es la sangre, que es lo que también les estoy compartiendo en esta, pues en esta reflexión, en esta charla hoy con ustedes. Hay una frase en inglés que, que, pues, que uno no la había entendido muy bien. Blood is tighter than the water, algo así, ¿cierto? La sangre es más espesa que el agua. Y entonces uno pensaba que hacía referencia precisamente a los vínculos consanguíneos. Y cuando yo aprendí esta frase, pues en los cursos de inglés a los que asistía, había una imagen donde lo que se mostraban eran un grupo de soldados. Pues uno lograba entender a qué se refería, pero no entendía la literalidad de la frase. A lo que nos hacía alusión, pues la expresión es que los vínculos no se construyen precisamente únicamente por consanguinidad, ¿sí? Entonces ahí van a aparecer estos vínculos con aquellos seres
masculinos, paternos, que han aceptado mm, la paternidad, ¿cierto? El padre adoptivo, el tutor del que les hablaba. Pero entonces, bueno, he estado tocando como varios aspectos de esa figura que, pues que digamos que puede evocar varias cosas, ¿sí? Y entonces, como para tener en cuenta la historia del adolescente que les contaba que estaba en duelo por ese padre que murió antes de que ella naciera, durante el vientre, cuando ella estaba en el vientre de su madre, ese padre, aunque no lo hayas conocido, no significa que no haya existido. Y en su fenotipo hay rasgos de ese papá. Y puede ser a través de la madre que ella construya vínculos con ese papá. Y entonces, ¿es eso posible? Podrían ustedes preguntarme. Y yo les diría, sí, eso puede ser posible. A través de una narración, a través de una narrativa, yo te puedo decir, tu padre fue esto, tu padre hizo esto, tu padre se comportó de esta manera, tu padre se veía de esta manera, tu padre era esta persona, trabajaba, le gustaba, hacía, etcétera. Se puede establecer un vínculo. Mm, bueno, yo no soy muy amigo de, pues, de contar pues, mis propias historias a nivel anecdótico, pero yo recuerdo en algún momento cuando surgió en mí la pregunta por mi abuelo, ¿sí? Mi abuelo murió cuando mi madre tenía 2 años de edad y, y pues ella no lo conoció, yo mucho menos, pero ahí surge, y ojo que aquí viene otro detalle, ahí surge la pregunta de nuestro origen, de dónde venimos, de quién somos descendientes. ¿Sí? Recuerden que el primer detalle que les dije que tuviéramos en cuenta es, se junta un hombre, se junta una mujer, y al juntarse estos dos seres, se produce pues esa unión de esos sustratos biológicos, pues si se quieren, para que yo esté hoy acá, ¿cierto? Y uno diría, otra frase que he escuchado en consulta, pues el donante, el que da pues como la materia prima. Eh, bueno, yo cuando empiezo a hablar me empiezan a venir muchas ideas, ya más o menos entenderán como mi mente está llena pues como de un montón de referencias, eh, ideas desde la mitología, ideas pues referentes desde la antropología, referentes desde la historia. La mitología pues es muy rica también en, en estos temas que hacen referencia al Padre, pues solamente pues, podríamos ejemplificar lo que sucede con Cronos y Zeus, ¿cierto? La religión cristiana, pero bueno, ya ahí sí me iría por las ramas. Yo lo que les estaba hablando es de esa historia anecdótica de la pregunta por el abuelo, ¿sí? Mm, a veces nosotros no nos vamos muy arriba. Tal vez no nos preguntemos por el bisabuelo, pues ahorita con las generaciones ya, con las paternidades tan jóvenes, es posible que en las familias existan bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, ¿cierto? Pero ya hay más para arriba como que no nos preguntamos quién fue el tatarabuelo, el tatarabuelo, pero ha sido una serie de relevos, una serie de transmisiones, pues como de herencias genéticas, donde nosotros pues en el desarrollo de ese árbol genealógico estamos acá como representantes de este grupo familiar. Y no es gratuito que lo que se vaya transmitiendo sea el apellido por línea pues, patrilineal, ¿cierto? Nosotros vamos heredando y vamos transmitiendo pues, precisamente a nuestras descendencias nuestro apellido y por eso esa importancia pues, en ciertos momentos históricos de que, bueno, sí, donde se le diera más trascendencia a tener hijos varones, ¿sí? Y esto tiene pues unos componentes, como les digo, sociales, políticos, mitológicos, ¿cierto? Históricos, en los que no me quiero meter porque pues,
no, la charla sería muy extensa, pero ese patrimonio o esa herencia pues viene o se asume en un momento de la historia de como el legado del padre, ¿cierto? Por eso pues esa importancia de que eh, lo que se venga a transmitirse al hijo varón, para que se prolongue ese apellido, para que no muera ahí, donde no se pierda, ¿sí? Entonces surge esa pregunta por el abuelo y yo comienzo a preguntar a mi madre y pues, a algunas personas, a algunos familiares, quién era, ¿sí? Y empiezan a aparecer referentes, políglota, botánico, coleccionista de estampillas, mmm, farmacéutico, ¿sí? Eh, una persona altruista, una persona pues como con cierta eh, posición o cierto interés intelectual, muy inquieta, una persona que pues que le gustaba saber de muchas cosas, ¿sí? Un esposo muy amoroso, un padre muy amoroso, que en la sociedad pues tenía cierto reconocimiento y eso empieza a influenciar y empieza a generar admiración. No lo conocí, pero a través de estos relatos comienza a generarse un cierto orgullo. Wow, yo soy el nieto de este hombre, yo soy el nieto, yo vengo de esta descendencia y se genera unos vínculos, incluso afectivos. El abuelo, papá, no lo conocí, pero fue gracias a él que yo he recibido, pues, eh, características y cualidades, intereses. Y también vienen algunos dichos que usted se parece al abuelo en X o Y rasgo, usted es como él o en X o Y conducta. Entonces, no neguemos que hay un vínculo por la no relación. Es que mi padre se fue, mi padre me abandonó, mi padre me dio en adopción, mi padre murió. Bueno, todas esas ausencias y esas heridas de pronto que se generan de no haberlo tenido, pero esas preguntas también que acompañan quién fue, cómo fue. Yo he conocido un par de casos donde en situaciones de adopción, que será un tema que tendremos que tratar pues en otro momento, el duelo por la adopción, donde se luego de un tiempo, ya en la edad adulta, precisamente por esa pregunta por el origen, el hijo busca al padre y tiene la oportunidad de encontrarlo. Y al encontrarlo, es como si se cerrara un pendiente, algo faltante en mi vida. ¿Quién fue esa persona? Entonces, todo esto que les he venido conversando un poco de manera eh, como medio caótica, es como que para resaltar la importancia de esa figura, el papá, ¿sí? Ese ser que se juntó con la madre, con la mamá, para que yo esté acá. Freud tenía una relación muy importante con su papá, Jacob Freud, y él pues tenía una profunda admiración por él, una admiración pues que se fue dando pues a través de ciertas anécdotas. Y él decía, a propósito de la muerte de su padre, en en la segunda edición de tal vez su obra más importante, la interpretación de los sueños, el prólogo a la segunda edición, él decía que perder al padre era el acontecimiento, como una afirmación, era el acontecimiento más significativo y la pérdida más terrible que alguien podría experimentar. ¿Sí? Y es que para él, haber perdido a su padre era profundamente doloroso. Y en una carta a su amigo, la carta 50, a su amigo Fliess, Wilhelm Fliess, él escribe, mmm, por ahora, se los voy a leer, la tengo por acá, por ahora me resulta tan difícil escribirte que hasta he dilatado varias veces el momento
de agradecerte de todo corazón las conmovedoras palabras que me has dirigido en tu carta. A través de alguna de esas oscuras rutas que corren tras la conciencia oficial, la muerte del viejo me ha afectado profundamente. Yo lo estimaba mucho y lo comprendía perfectamente. Influyó a menudo en mi vida con esa peculiar mezcla suya de profunda sabiduría y fantástica ligereza de ánimo. Cuando murió, hacía mucho que su vida había concluido. Durante su muerte, todo el pasado volvió a despertarse en mí. A todo, pero ante su muerte, todo el pasado volvió a despertarse en mi intimidad. Ahora tengo la sensación de estar totalmente desarraigado. Por lo demás, sigo escribiendo y ahí sigue pues otros aspectos pues como de la carta, ¿sí? Y le cuenta un sueño, pues algo, le sigue contando pues algo pues, de sus indagaciones, él sigue escribiendo sobre, eh, sobre su ejercicio pues clínico y sus indagaciones sobre el psicoanálisis, pero más adelante le cuenta un sueño y él dice que tengo que contarte un lindo sueño que tuve la noche siguiente al entierro. Me encontraba en una tienda y leí allí el siguiente cartel: se ruega cerrar los ojos. Inmediatamente reconocí en el local la barbería a la cual concurro todos los días. El día del entierro tuve que esperar mi turno y por eso llegué algo tarde al velatorio. Mi familia me hizo sentir su desagrado porque había dispuesto que el funeral fuese sencillo e íntimo, aunque más tarde todos se mostraron de acuerdo. Además, me tomaron un poco a mal mi atraso. Aquella advertencia tiene doble sentido y en ambos quiere decir: hay que cumplir con su deber para con el muerto, con los dos sentidos de una disculpa, como si yo no hubiese cumplido mi deber y necesitase de la indulgencia, y con el del deber mismo, literalmente expuesto. Este sueño es así una expresión de esa tendencia al autorreproche que la muerte suele despertar entre los sobrevivientes. Eh, me hacía mucho, recordaba mucho una anécdota que nos enseñaban en la universidad sobre pues, el padre de Freud. En una ocasión estaban ellos conversando y Jacob le decía a Freud, a su hijo, a Freud hijo, le contaba que siendo ellos judíos, él iba caminando por la acera, estaba estrenando un bonito gorro de piel y un cristiano, en toda esa tendencia antisemita, pues ese rechazo frente a los judíos, que pues, más adelante sabremos lo que ocurre pues, en el Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Pues este cristiano le dice al padre de Freud, después de arrojarle el gorro a la calle, recordemos que en esa época las calles pues, eran transitadas por caballos y pues estaban cargadas, pues eran estaban lodosas, había mucho barro, ¿cierto? La gente camina por la acera pues precisamente para no ensuciarse los zapatos o las botas. Y este chico le tira el gorro nuevo a la acera y le dice: bájate de la acera, judío. Entonces Freud, con mucho interés, le pregunta: ¿tú qué hiciste? Y él le responde: pues me bajé y simplemente sacudí el gorro. Para Freud, eso fue decepcionante, que su padre, aquella figura idealizada, aquella figura, pues lo que les acaba de leer, por la que sentía tanta admiración, hubiese actuado, esto lo voy a hacer en mis palabras, pues, como con tanta cobardía, como que si el padre lo hubiese decepcionado, ¿sí? Luego va a haber una reivindicación que viene posterior, y es que años después Freud hace un análisis de una escultura que es el Moisés de Miguel Ángel. Tal vez para algunas personas leer a Freud no sea de mucho interés, pero bueno, no en vano se ganó un premio, el premio Goethe, por su forma de escribir, escribe de una forma muy bella, y él hace un análisis
de la obra de arte, precisamente se titula así, el Moisés de Miguel Ángel, y él lo que señala en ese análisis es la contención, ¿sí? Nosotros recordamos que Moisés, frente pues a esa fiesta y a esa adoración que estaban haciendo sobre ese becerro de oro, entra en mucha furia y rompe las tablas con los mandatos de la ley, ¿cierto? Moisés va a ser una especie, va a ser no, es un patriarca, el patriarca del pueblo, del pueblo judío, perdón, y es, y es una figura muy importante. Pero entonces Freud, mirando esa imagen y analizando esa imagen, lo que él concluye es que lo que representa, lo que logra representar el artista es el momento justo a, al romper las tablas, es la contención de la furia. El Moisés tiene las tablas, creo que es en su mano izquierda, están como a punto de caerse, hay un gesto de levantarse de la silla, se ve su rostro eh, constreñido, de furia, pero la interpretación que hace Freud es que él se contiene. Y esto se conecta con la historia del padre de Freud. O sea, aquel hombre que en su gran sabiduría, pudiendo, como el mismo Freud lo hizo en algún momento de su vida, ¿cierto? Pudiendo eh, entrar en violencia con este cristiano y hacerse respetar, pues lo diríamos en nuestras palabras, no lo hizo, se contuvo, ¿sí? Aquel hombre que logró dominar sus pasiones. Y ahí fue como cuando se dio esa reconciliación pendiente, ese asunto pendiente que estaba con su padre. ¿Sí? Voy a hacer aquí una pausa respecto a esta historia y los invito a que guardemos esto que les acabo de contar, ¿cierto? El padre que logra controlar sus pasiones como un ser de gran sabiduría que no sucumbe ante ellas, ¿sí? Y esa reconciliación de un asunto pendiente, ¿vale? Ahorita vamos a volver sobre eso. Entonces tengámoslo ahí guardado porque quiero entonces señalar eh, que muchas veces con nuestro Padre hay una profunda idealización, ¿sí? Y es que esta figura, como les decía, tiene una fuerte influencia en nuestra vida. Yo como una persona curiosa que he sido, me gusta indagar desde distintos discursos, hay un discurso que a veces la psicología mira con mucho recelo, y ni hablar del psicoanálisis, ¿cierto? Y es el que tiene que ver con las constelaciones familiares. Bert Hellinger, que es pues, el creador de este discurso, de este tipo de terapia, él propone, él explica que nosotros somos, palabras más, palabras menos, 50% nuestra madre, 50% nuestro padre, y es a través de nuestra madre que llegamos a nuestro padre. Y que es necesario como acoger al padre, integrar al padre, para poder, digamos, acceder al éxito, acceder a la independencia, acceder a la autonomía. De cierta manera, aquellos hijos que no logran como prosperar en su vida es porque no han logrado integrar al padre. Y muchas veces esto ocurre porque la madre lo ha invalidado, la madre lo ha descalificado. Es que su padre era un borracho, es que su padre era un mujeriego, es que su padre era un desgraciado, ¿sí? Y claro, y como nosotros tenemos esa idea, la idea que les contaba de estos chicos, de estos imaginarios, madre solo hay una, padre es cualquier, ¿cierto? Eh, y fue terminado en ta, ¿cierto? Entonces, la madre estaba sobredimensionada. La palabra de ella era la palabra, pues, de mayor peso. Padre, no valía. Pero cuando la madre
le da el lugar al padre, el hijo logra integrar al padre, logra como crecer muchísimo. El hijo o la hija, ¿cierto? Cuando hablo de hijos me refiero tanto al niño o a la niña. Ahora, volviendo al discurso psicoanalítico, eh, pues podríamos hablar del complejo de Edipo, podríamos hablar del complejo de Electra, podríamos hablar de un montón de cosas, pero no me quiero ir por allá. Solo quiero señalar que Freud explica algo y es lo que él llama el nombre del padre o la ley del padre, ¿sí? Y es cuando el padre entra a poner esa autoridad, esa prohibición, la prohibición de que la madre goce de su hijo. Bueno, eso tiene pues como todo un contexto teórico, complejo, un poquito más, pues, más elaborado. Yo aquí estoy pasando muy por encima, pero básicamente la madre hace de su hijo como aquello que la completa, ¿sí? Sobre todo si es el hijo varón, ¿sí? Es un asunto pues que habíamos que entrar en muchos detalles como para explicarlo más profundamente, pero palabras más, palabras menos, el hijo encuentra, la madre encuentra en su hijo aquello que le hace falta y la completa de cierta manera lo absorbe. El padre entra como a, en mis palabras, como a romper pues esa fusión para que el hijo pueda crecer, para que el hijo pueda desarrollarse, ¿sí? Y es ahí donde se hace necesario que el hijo logre muchas veces salir del hogar paterno para poder crecer y para poder ser un adulto. Cuando uno no logra asumirse como adulto, eh, todo el tiempo va a mantener un vínculo con sus padres de dependencia, un vínculo de dependencia infantil. Entonces uno va a ser un eterno niño en el grupo familiar, lo cual va a causar mucho daño a este hijo, porque este hijo nunca abandona pues el nidito para poder aprender a volar. Eso lo hablaba yo en alguna vez en consulta con alguien y yo le decía, citando estas palabras, pues hablándolo metafóricamente, es que una vez que no abandona el nido no aprende a volar, ¿sí? A veces es la madre quien lo empuja lo saca para que él se atreva a desplegar sus alas. A veces es el padre, ¿cierto? Y me contaban, yo no tuve la oportunidad de verlo, una vez que estuve en un retiro, que, que alguien vio una pareja pues, de pajaritos, cómo le enseñaban a sus pichones, tanto el padre y la madre, a volar de regreso al nido, ¿cierto? Pues lo sacan del nido, pero llegará un momento en que para poder conquistar el mundo, para decirlo de esta manera, son unas palabras. Freud decía que para poder eh, el hombre, pues hablando del hombre, para que el hombre pudiera poder conquistar lo femenino, pues conquistar no en el sentido pues machista, sino poder ser, pues poder acceder a lo femenino, había que salir del vínculo materno, ¿cierto? Si uno no se da a la mamá, es difícil poder hacer una familia, pues, encontrarse con lo femenino. Nancy O'Connor, pues, que escribió un libro hace muchos años, Déjalos ir con amor, relata un caso de un chico, de un hombre que tenía supremamente idealizado a su papá y, y que tenía cierta desconfianza hacia su mamá. Cuando muere su padre, ese comienza a desarrollar ya gran hostilidad hacia la madre, porque piensa que ella no lo cuidó como él lo hubiera cuidado. Y eso no le permite que pueda tener relaciones pues íntimas con otras mujeres, salvo con una mujer 30 años mayor que él, porque la única mujer en la que él confiaba era precisamente en su abuela, ¿sí? Cuando logró pues, elaborar estos asuntos, eh, integrar pues como a este padre, a esta madre también, y pues elaborar su trabajo de duelo, pues y reconocer pues estas dificultades pues, en su proceso, ya fue posible que pudiera pues establecer otros tipos de relaciones con lo femenino. Antes de eso no, ¿sí? Y yo he tenido muchos casos donde, donde hay hombres que no
no se permiten salir de ahí y finalmente terminan siendo de forma simbólica y a veces casi literal los esposos de sus madres, ¿sí? O sea, siendo los hijos, ellos en un momento vienen a ser sus esposos y en otro momento se vuelven sus padres. Y pues, volviendo a Hellinger, eso es un desajuste en el orden, ¿vale? Tú eres hijo, tú no eres esposo, tú eres hijo, tú no eres papá. Yo he escuchado muchas veces en consulta que me dicen, no, es que yo me volví la mamá de mi mamá. Eso no tiene sentido. Tú no engendraste a tu mamá. Ah, es que ella es como una niña. Sí, puede que ella sea como una niña, pero no olvidar que tú siempre vas a ser su hija. Sí, fue a través de ella que tú llegaste. Y tú la puedes cuidar y puedes ocuparte de ella, pero sin olvidar que eres la hija. Ahora, lo que les decía hace un momento, no eres la esposa, no eres el esposo. No eres el esposo de tu mamá, no eres la esposa de tu papá. Porque entonces eh, eso no te va a permitir tener pues realmente un esposo o una esposa. Y son hijos que nunca se van de la casa. ¿Sí? Porque entonces viene también esta ilusión o esta idea de la que hablábamos también en la conferencia a propósito del duelo y el Día de la Madre, y es la deuda. Tanto que se sacrificó por mí, tanto que hizo por mí. Pero es que se nos olvida que esa es la tarea que se asume al decidir, ya sea consciente o inconscientemente, por accidente, por la razón que sea, ser papá. Al ser papá, yo asumí ser responsable de ti. O sea, tú como hijo no me lo debes. Tú como hijo, yo no te engendro para que tú seas mi respaldo en la vejez. Es decir, tengo tanto miedo de la vejez, ¿sí? Yo como papá o como mamá, tengo tanto miedo de la vejez, tengo tanto miedo de la enfermedad, que voy a tener hijos para que me cuiden en la vejez y en la enfermedad. Así no es. Y así no debe de ser. Porque entonces estoy impidiendo que ese hijo crezca y se desarrolle, pues tenga su propia vida. Y además estoy depositando sobre él una inmensa carga, una inmensa responsabilidad que se sostiene en la culpa. Yo como me sacrifiqué por usted. Yo todo lo que hice por usted. Y así usted me lo agradece. Y así usted me lo paga. ¿Recuerdan la frase de Andrés Caicedo? Tus padres te trajeron al mundo, que tus padres te mantengan y págales con mala moneda. Tal vez esa mala moneda a la que él se refería, tal vez es irte. Porque es que el hijo se tiene que ir. No estoy diciendo que los abandonemos. No estoy diciendo que nos olvidemos de ellos. No estoy diciendo pues, que le saquemos el cuerpo y ese tipo de cosas. No, lo que estoy diciendo es salgamos del nido para poder descubrir pues, nuestras propias capacidades, nuestras propias posibilidades. Y eso es necesario. Recibo esa fuerza, recibo esas ternuras y eso es lo que ellos me dan. No es una prenda pues en empeño que tengo que devolver, ¿vale? Porque entonces yo me colapso en la vida. Y, y en los casos que he tenido la oportunidad de acompañar, ha sido, eso se ha dado, uno ve esas transformaciones, uno ve esos cambios. Y esas personas en esos vínculos se transforman y se vuelven inclusive más ricos, más, son distintos, ¿cierto? Porque ya no nos motiva la culpa, nos motivan otras razones, la gratitud, la gratitud, que es una palabra diferente a la culpa o a la obligación. Yo lo hago por gratitud, ¿sí? Lo hago pues, por afecto, lo hago por amor. Pero entonces, en esas ideologías o en esos imaginarios de deuda, de idealizaciones, cuando mi padre no logra algo, yo considero que debo ser yo quien lo debe de lograr en su honor, ¿sí? Entonces mi padre quería ser abogado, mi padre quería ser médico, mi padre quería ser X o Y, y como él no pudo, yo tengo el deber moral, y es lo que yo creo que yo lo debo hacer. Entonces yo no quería ser médico, pero si yo vengo de una tradición de médicos, ¿cómo voy a romper la tradición? ¿Sí?
cómo yo voy a traicionar a mi papá, cómo yo voy a, pues, a cometer esa ofensa, esa gran ofensa de no hacer lo que él quiere que yo sea, cómo voy a traicionar, ¿sí? Al clan. Pero entonces sí me traicionó a mí. Y yo me traiciono a mí no haciendo lo que yo quisiera hacer. Hay una película, a mí me gusta mucho hacer referencias a películas. En la Sociedad de los Poetas Muertos hay un chico que pues descubre el teatro y quiere ser actor. Y su padre va a ver su obra y este chico es un excelente actor, nos lo muestra la película. Y cuando el padre va a su obra, entra y lo mira con total desaprobación. Y le dice, listo, ya hiciste tu jueguito o algo así, ahora toma la vida en serio, póntete a estudiar, póntete a trabajar. Y entonces tenemos esa gran carga sobre nuestros hombros. ¿Sí? El negocio familiar. Es mi obligación hacer el hombre o hacer el primogénito. Y ojo, que eso no solamente aplica para los hombres. Tengo la obligación entonces de cargar ese negocio familiar. Y les digo que no solamente en los hombres. También ocurre que muchas veces nace una mujer y el padre quería un hijo, lo que hablábamos, la transmisión del apellido, la transmisión del linaje, la prolongación de la existencia. Y este padre hace de esta hija su hijo. Y entonces la lleva a pescar, la lleva pues, a los partidos de fútbol. Y no estoy diciendo pues de que la masculinice o no, sino que esta hija, a veces de manera inconsciente, asume que es que, mi papá quería un hombre, mi papá quería un macho. Entonces, no es que se vaya a volver, pues, no, es una mujer que se vuelve, uno como que asume unas características o unas cualidades muy de lo que se ha dicho que es de lo masculino, la fuerza, ¿cierto? La responsabilidad, y uno lo escucha. Mujeres a cuyos padres les han dicho, usted siempre tiene que saber cómo resolver, usted siempre tiene que hacerse cargo. Y claro, son mujeres muy fuertes, son mujeres con, pues, con unas capacidades grandísimas, ¿cierto? Entonces, claro, y esas mujeres a veces caen en la cuenta, claro, es que yo recibí este mandato de mi papá, ¿sí? Entonces, en un proceso de duelo, lo ideal sería poder hacer esto en vida, poder lograr esta reconciliación en vida. Cuando ocurre la muerte, eso puede quedar como un pendiente, ¿sí? La idea de que yo lo decepcioné, luego yo me reconcilio con esa idea de decepción y puedo elaborar el duelo de manera más tranquila. Y eso se puede hacer, ¿sí? A veces, y esto también viene de Hellinger, viene la idea de que por lealtad, si mi padre ha muerto, yo debería seguirlo. Si tú moriste, yo debería morir tras de ti. Y empiezan a tener una vida que son esas vidas donde se pierde toda capacidad de disfrute, toda capacidad de goce, de dejarse sorprender, precisamente porque se tiene pues una creencia de lealtad. Si usted se murió, yo debía haberme muerto en vez de usted, porque usted era alguien muy idealizado, primero. Segundo, como usted murió, entonces yo me voy a morir también como usted, ¿cierto? Ahora lo tercero, usted se murió por mi culpa y yo cargo esa culpa. ¿Recuerdan el sueño de Freud y el sentimiento de reproche de no haber hecho y actuado de manera correcta, ¿cierto? En relación a su padre. Entonces eso se va moviendo ahí, en esas relaciones que yo les dije al principio, que nos marcan profundamente. Y ahí es donde tenemos que entrar a hacernos cargo de eso. Para, y aquí citamos a Lacan un poco, para podernos hacer cargo de nuestro propio deseo. Porque muchas veces no nos hacemos cargo de nuestro deseo, sino del deseo del otro. El deseo de papá o de mamá. ¿Sí?
Y eso trae consigo muchos problemas a nivel emocional, a nivel psíquico, muchos síntomas, ¿cierto? Problemas, muchas, todos esos trastornos o traumas o muchas, yo por qué soy una persona tan desgraciada, a mí por qué me da tan mal en las relaciones, yo por qué no logro prosperar económicamente, ¿sí? Y más allá de hablar de tipos de New Age o no, es porque muchas veces eh, tengo un asunto pendiente con un padre, una madre, que puede que esté vivo y podría, de cierta manera, acercarme y, y resolver esos asuntos, pero también muchas veces ellos ya han muerto y yo ya, pues, debo de hacer eso para poder hacerme cargo de mi vida. ¿Sí? Bueno, entonces ahí es donde este tipo de duelos es importante, porque entonces cómo nosotros vamos a honrar esa presencia, cómo vamos pues, digamos, a, sí, a rendirle ese acto de gratitud a estos seres que, como les digo, puede pues, que hayan estado presentes, pueden que hayan estado ausentes, puede que con ellos haya tenido eh, esa admiración, pero también puede que con ellos haya tenido ese rechazo. ¿Mm? Pueden pasar esas cosas, pero sea lo que haya sido, ese fue el papá que me tocó, ese fue el papá que tuve, y eso no lo puedo cambiar. Y yo puedo pasarme toda mi vida peleando con eso, sufriendo por eso, o puedo encontrar una manera, un camino para hacer con eso. ¿Sí? ¿Vale? Y ahora está el otro sentido. Entonces yo soy papá y he perdido a mi hijo y he fracasado como papá. Fracasé como aquel que lo debía proteger. Fracasé como aquel que lo debía de, pues, de sostener. Fracasé como hombre. ¿Sí? Porque entonces aparece esa idea. Si yo no logro cumplir mi rol, y mi hijo ha muerto primero que yo, algo debía haber hecho mal. Y en otro video habíamos hablado de cómo desde una postura masculina se viven los duelos. Y muchas veces estos duelos se viven en silencio. Y se viven en silencio porque el hombre no se siente autorizado para expresar su dolor. Porque expresar su dolor sería un signo de debilidad, sería un signo de cobardía. El hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que ser el pilar, el hombre tiene que ser el inspirador, ¿vale? Y si se quiebra, ¿qué clase de hombre eres? Pero eso es el imaginario. Los hombres podemos llorar, los hombres nos podemos entristecer y a veces podemos sentir que no somos capaces, ¿sí? Que necesitamos ayuda. Y a veces esa ayuda puede venir de una mujer o puede venir de otros hombres, pero no nos damos ese permiso porque ¿qué van a pensar de mí? Qué pena. ¿Qué van a decir? Que soy un cobarde. No, yo no me puedo permitir eso. Y a veces no solamente es que el hombre no se lo permita, a veces no es que el hombre no se dé el permiso de expresar y vivir su duelo, sino que muchas veces es invalidado. De un compañero, colega psicólogo, que respeto mucho y a quien admiro mucho, quien recientemente estuvo trabajando el tema del duelo perinatal, él hablaba y resaltaba precisamente cómo en la pérdida de un hijo los hombres muchas veces son silenciados, son ignorados. Y él nos compartía esta anécdota de cómo llegaba alguien que conocía pues a la pareja y que sabían que habían perdido a su hijo y le preguntaba por la esposa. Hola, ¿cómo estás? Bueno, no le preguntaba cómo estás de él cómo está, sino, ve, ¿y tu esposa cómo va? ¿Y ella cómo se ha sentido? Todavía sigue mal. Y lo que decía este padre es, este amigo no me preguntó a mí cómo me he sentido, yo cómo voy con el duelo, ¿sí? Entonces, muchas veces en el duelo por un hijo, los padres vienen a ser los grandes ignorados. No se les reconoce tampoco su dolor.
porque se le presta muchas veces mayor atención a la mamá. Que claro, es que como ella lo tuvo en el vientre, es que ella lo amamantó, es que ella pues, fue quien tuvo esa gestación. Entonces el padre se sigue manteniendo esa idea, madre solo hay una, padre, ¿cierto? No, yo he acompañado padres en duelo y he tenido la oportunidad de acercarme a padres en duelo, con un duelo absolutamente válido, intenso, doloroso, ¿sí? Donde el tener un hijo para ellos era de un significado grandísimo y donde perder ese hijo causa en su vida pues un gran impacto, donde su vida se ve muy confrontada, donde viene la depresión, donde viene el aislamiento, donde viene pues, las ganas de no seguir viviendo, ¿sí? Ya para qué trabajo, yo trabajaba, era para mis hijos, yo para qué me levanto, yo me levantaba, era por mis hijos, ¿sí? Entonces, ahora, de cara al Día del Padre, también es importante reconocer el lugar de un padre en duelo, reconocer el lugar de un hombre que está en duelo y que muchas veces no cuenta también como con pues con ese apoyo, con ese respaldo, ¿sí? Entonces, ahí están estas posturas frente al Día del Padre y el duelo. Yo soy un hijo que perdió a mi papá y que posiblemente su ausencia en mí cause mucho dolor. Es posible que no. Es posible que mi relación con él haya sido una relación de adultos y que el impacto de su muerte no me haya afectado de una manera tan inmensa como para que yo tenga, digamos, muchas dificultades en mi vida, no, porque logré esa independencia, recibí de él esa fuerza, esa inspiración y logré pues hacer con mi vida, ¿sí? Que es esa forma de honrar su existencia, hacer con la vida. Eh, y entonces mañana que se celebra el Día del Padre, pues puedo rendir un homenaje a este hombre, levantar tal vez una copa de vino o, o dirigir unas palabras de manera mental o explícitas en su honor, en su gratitud, ¿sí? Aquel hombre a quien le agradezco, aquel hombre a quien debo, no en el sentido de la deuda, ¿cierto? Que fue lo que les expliqué ahorita, ¿sí? Sino como en el sentido pues de las enseñanzas, etcétera. ¿Sí? Debido a él ocurre esto. Pero también ese hombre que tal vez fue violento, que fue maltratador o que fue ausente, también, bueno, levantar unas palabras y decir, bueno, si no fuera sido por usted, yo no estaría aquí. Y siendo el padre que usted fue, me enseñó a mí el padre que yo no debería ser y por lo tanto ser el padre que quiero ser. A veces también sucede, ¿cierto? Entonces, para mañana, en el Día del Padre, si está con vida, pues también puedo eh, decirle a ese hombre, gracias por lo que hizo, por haber servido de canal, por haber servido de intermediario para ello. Y a propósito de eso, no quiero eh, que para esta charla no citar a este poema, Khalil Gibran. Khalil Gibran tiene un poema muy bello, el cual dice, tal cual, lo va a leer, tus hijos no son tus hijos, son los hijos e hijas del anhelo de la vida por sí misma. Vienen a través de ti, pero no de ti. Y aunque están contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, porque tienen sus propios pensamientos. Puedes hospedar sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas habitan en la casa del mañana que no puedes visitar ni siquiera en tus sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerles semejantes a ti, porque la vida no retrocede
ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. El arquero ve el blanco en la senda del infinito, y él, con su poder, os tensará, para que sus flechas puedan volar rápido y lejos. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad, pues aunque él ama la flecha que vuela, ama de igual modo el arco que es estable. Khalil Gibran. Así, eso somos, si somos padres, ¿sí? Un medio a través del cual ellos tienen la oportunidad de manifestarse. Y si somos hijos, agradecemos a estos seres el que hayan sido el medio para nosotros podernos manifestar en esta realidad. Eh, otro, otro escritor, eh, otro escritor que quiero traer acá y que quiero invitar a este espacio, a propósito, yo les decía, y con esto quiero cerrar esta charla, a propósito de la reconciliación que hizo Freud con su padre, ¿sí? Ese judío que logró someter sus pasiones, no ceder ante ellas. Este otro escritor se llama Rudyard Kipling. Rudyard Kipling nació en Bombay, es un escritor inglés. Nació en Bombay en 1865 y muere en Londres en 1936. Él, pues, tal vez le sonará por el libro de la jungla o el libro de la selva, ¿cierto? Quienes hayan sido scout o hayan visto las películas habrán escuchado sobre el libro de la selva. Él escribió una carta, él escribió un texto que se llama Carta a un hijo. La escribió en 1910. Recuerden que la celebración del padre, pues esta relación eh, no la había hecho, caigo en cuenta ahorita y wow, fue el Día del Padre comienza a gestarse en 1910 y, y Rudyard Kipling escribe esta carta en 1910 y dice que es uno de los poemas más bellos de la lengua inglesa, además de haber sido traducido pues a varios idiomas. Bueno, no voy a leer la explicación pues, porque cada una sacará su propia explicación. El poema dice así: si puedes estar tranquilo cuando todos a tu alrededor han perdido la cabeza, te culpan por ello, si puedes confiar en ti mismo cuando todos dudan de ti y sin embargo no desprecias sus dudas, si puedes esperar sin que te canse la espera, si te injurian y no respondes a la mentira, si te odian y no cedes al odio, y aún así no pareces demasiado bueno ni hablas como un sabio, si puedes soñar y no hacer de los sueños tu señor, si puedes pensar y no hacer del pensamiento tu meta, si puedes encontrarte con el triunfo y la derrota y tratar de la misma manera a esos dos impostores, si puedes soportar escuchar la verdad que has dicho distorsionada por granujas para engañar a tontos, o ver cómo se destruyen las cosas por las que has dado la vida y agacharte y reconstruirlas con herramientas viejas, si puedes poner un montón todos tus triunfos y arriesgando todo en un cara o cruz y perder y empezar de nuevo desde el principio y no decir una palabra sobre lo que has perdido, si puedes forzar tu corazón, nervios y tendones a que te sirvan cuando ya hace tiempo que se han gastado y resistir cuando no te queda nada salvo la voluntad que dice aguantad, si puedes hablar con las masas y mantenerte íntegro, o pasear con reyes sin perder el sentido común, si no puedes herirte, si no pueden herirte ni los enemigos ni los buenos amigos, si todos cuentan contigo, pero ninguno en exceso, si puedes llenar el minuto implacable con 60 segundos que valgan la pena, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella.
y lo que es más, serás un hombre, hijo mío. Rudyard Kipling. Me doy el permiso de decir que esto aplica tanto para un hombre como para una mujer. Y también podríamos terminar el poema diciendo, si puedes llenar el minuto implacable con 60 segundos que valgan la pena, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más, serás una mujer, hija mía. Y es que seguramente este poema no nos lo escribió nuestro padre, pero el que lo haya dicho, Rudyard Kipling, un padre, representa a todos los padres. Y es como si en efecto fuesen las palabras de mi propio padre, cualquiera que haya sido, del modo que haya sido, estas palabras llegan para mí. ¿Sí? Muy bien, gracias por acompañarme en este rato, en estas reflexiones, en estas exploraciones sobre el duelo por el padre, sobre digamos, una paginita más de lo que tiene que ver con nuestra experiencia de ser seres humanos en esta realidad, en este mundo. Y esto siempre, como les he dicho, es una pinceladita, es un pequeño apartado de todo lo que más podemos hablar del tema del duelo a propósito de los padres. Y me alegra, en realidad lo digo, que estos temas no se agoten, porque eso nos invita a una nueva oportunidad de encuentro, de conversación, de reflexión y de nuevos aprendizajes. Y entonces poder escuchar en alguna consulta o en alguna película, en algún libro, algo que enriquezca más estos pensamientos a propósito del papá, ¿cierto? Porque la literatura también nos enriquece muchísimo. Y podríamos hablar largo y tendido de referentes teóricos, de referentes literarios, ¿sí? Dostoyevsky y los hermanos Karamazov, a propósito del parricidio, y a propósito de Totem y Tabú, donde Freud también aborda el tema del parricidio, donde el padre se fue como una figura amenazante a la que hay que matar, etc. Pero también podríamos ver la ambivalencia que atraviesa nuestros corazones en Kafka y en su texto Carta al Padre, donde por un lado lo disculpa pero por el otro lo acusa, y donde hay como un, un diálogo bastante cargado, bastante confuso, ¿sí? Podríamos referirnos a películas, yo siempre con el riesgo de ser muy repetitivo, pero que son películas para mí mmm, con muchos elementos interesantes, ¿cierto? La cabaña, la habitación del hijo, belleza inesperada, ¿cierto? Donde vemos duelos del padre, la vida sin Grace, ¿sí? Que son películas donde se abordan estas temáticas. Hay muchos referentes, son larguísimos, son abundantes, por eso este tema no se agotará. Esto es una gotica más en un vasto océano donde pues espero haber cumplido el objetivo de haber invitado a reflexiones, a sensibilizaciones, a cuestionamientos. Entonces, pues de nuevo agradezco su participación, el que hayan estado acá, que me hayan acompañado, el que me hayan escuchado. Y bueno, las invito a encontrarnos de nuevo en un mes, donde abordaremos pues otros temas sobre el duelo, y también a que participen del grupo de apoyo en el cual nos reunimos cada 8 días, es de manera virtual. Ustedes nos pueden escribir por WhatsApp y ahí nos podemos conectar. Bueno, este video pues estará disponible en YouTube, en el canal que decidí pues abrir también como para que este tipo de compartires sigan estando al acceso. Va a estar acá en el Facebook de Funerales Los Laureles, pero también estará en el canal de YouTube Psicólogo Cristian Arbeláez. Un excelente día para todas y nos veremos de nuevo. Hasta luego. Gracias.